Así es, Omar, le damos la bienvenida a profesor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola Ángel, un gusto saludarte, buen día. Bueno, tengo una duda. Mañana en esa me llueven los mensajes diciendo, ¿qué dijiste? Ah, ¿Aumentará el 5% como se dice el tema del combustible? ¿O van a hacer un aumento que es menor al esperado porque el consumo no es tan grande ya? Y hay que ver quién aumenta primero, ¿no? Porque de acuerdo a quién ponga el número primero, las otras petroleras no se van a querer quedar atrás. Va a ser, me parece, un tiro de flojo para ver quién pone el número. no, claramente termina lo que era el congelamiento a través del decreto de necesidad de urgencia que congelaba por 90 días. Esto fue tomado después de las elecciones de agosto y por supuesto en estos días está culminando ese congelamiento. Ya hubo un incremento, recordemos, del 5%, con lo cual probablemente este 5% se dé. ¿Por qué? Porque lo que están argumentando las petroleras es que tienen o acumulan un atraso del orden del 20%. Más o menos la nafta debería costar, según los cálculos que trascendieron, alrededor de $1, 63, 64 pesos. El litro de nafta super, nafta premium, debería costar más o menos ese valor. Con lo cual, bueno, ahí obviamente la petrolera líder en el mercado es YPF, con lo cual es la que... Va a tener que poner el primer número. Va a tener que poner el primer número, el resto se acopla a esos números que va a poner seguramente YPF, con todo lo que eso implica en todo lo que tiene que ver con la inflación de la Argentina, que ya es una inflación muy elevada, ¿no? Corrígeme, porque si uno tiene que pensar en cómo piensan ellos. Usted dice, y usted lo dijo la palabra, el argumento es el retraso a nivel cambiario. Exacto. Porque cuando usted me dice argumento es porque hay otra cosa atrás, como trasfondo. Sí. Y una de las cosas podría ser, bueno, vamos a subir hasta que podamos, por si las dudas, hay que hacer un acuerdo marco y no tocar los precios por 6 meses, por ejemplo. Bueno, es que en general las expectativas... En primer lugar, Ángel, tenemos que tener en cuenta que la economía argentina está atravesando un momento de mucha incertidumbre. El día 27 de octubre pasado fueron las elecciones. Ya tenemos el presidente electo, el que va a asumir el 10 de diciembre. Pero en este interregno no hubo ningún tipo de definiciones claras respecto de qué es lo que puede venir en materia económica, con lo cual el mercado empieza a descontar distintos rumores que empiezan a tener algún eco en el mercado. Por eso ayer también la suba muy fuerte que tuvo el riesgo país, lo que tiene que ver con este piso que están haciendo los comerciantes, las petroleras, los agentes económicos que pueden cubrirse de la inflación, empiezan a generar una especie de colchón, incrementos que van en alimentos de supermercados, entre el 8 al 12%, previendo que lo que trascendió es que pueda llegar a haber un acuerdo por 3 meses, por 6 meses, un acuerdo de precios, de salarios, de tratar de mantener estables las variables de la economía, al menos por 6 meses. Y claro, en ese colchón puede haber un comportamiento, llamarle así, de un colchón preventivo, para entrar eventualmente en ese acuerdo que postule el presidente Alberto Fernández, bueno, con un colchón, un margen para poder bueno, prolongar por un tiempo esos precios. Pero bueno, habrá que ver, por supuesto, cómo se mueve en todo eso el salario. Las ventas siguen cayendo, las ventas minoristas siguen cayendo. La plaza está bastante escasa de pesos, sí, por eso es que estamos viendo también el comportamiento del dólar, ¿no? Pero ayer me decía un vendedor ecológico de calle San Martín, un arbolito. Un ecológico. Claro, un arbolito que me decía, le preguntaba, ¿cuánto están en la calle? Y me decían que variaba de entre 66 y 66,50. Y ellos tenían la perspectiva, el arbolito siempre está ahí, escucha, decía, todos hablan de 88, 90, nosotros creemos que va a terminar en 70 el dólar. ¿Están tan errados o no? Mirá, por el comportamiento que viene teniendo el dólar, post elecciones, que todos se esperaba un dólar blue, sobre todo bastante muy lejos del oficial, arriba de 70 pesos. Ayer sí tuvo una subida, cerró a 65.50 el blue, por lo que se pudo conocer en la plaza, pero bueno, pero no hay una brecha. La brecha hoy está en 3,5, 4%. Es una brecha bastante acotada para lo que se esperaba. Ahora,
La pregunta es si esto puede mantenerse en las próximas semanas y todo está a la espera de, como te decía recién, de las expectativas de cuáles van a ser las definiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la deuda. Sabés que una de las primeras cosas que va a tener que hacer Alberto Fernández cuando asuma la presidencia de la Nación será definir cómo sigue todo el capítulo de la deuda de la Argentina, que ayer ya muchos, sobre todo en los mercados externos, están viendo que la Argentina va a tener que hacer o proponer una quita bastante más agresiva de la deuda y por eso ayer el riesgo país llegó a los 2.500 puntos básicos. Bueno, porque lo que se está previendo es que pueda haber una quita más agresiva. El Fondo Monetario dice, bueno, arreglen con los bonistas privados, parece que puede llegar a ser el mensaje, proponiendo una quita del capital, alargamiento de plazos y de tasa de interés, con lo cual los bonos de la Argentina ayer fueron bastante castigados, 7% cayeron ayer los bonos, y eso está dando un indicio de que todo lo que tiene que ver con el dólar, el mercado cambiario, no va a estar definido hasta que no se defina todo el capítulo de la deuda, ¿no? ¿Y qué decimos, doña Rosa? Al final, ¿cuánto va a ser la inflación que se va a conocer mañana o cuánto estaríamos hablando? Porque es mucha diferencia de 3,9 a 5,9 que algunos pronósticos. ¿Cuánto cree que va a rondar el número final? Que también al gobierno de la provincia, por este tema de la cláusula, le interesa mucho saber cuánto va a alcanzar el primer mes de inflación. Yo creo que primero hay que ver por ese un punto y medio que hay básicamente entre los pronósticos de inflación del mes de octubre, se tienen que tener en cuenta distintos aspectos y distintos rubros. La verdad que va a estar bastante complicado. Los últimos números de la última semana de octubre, ya cuando se empezó a hablar del congelamiento, post-elecciones, de que pueda venir, ya hubo algunas remarcaciones de precios y por lo tanto la inflación estaría, de acuerdo con nuestros cálculos, alrededor del 4,2%. 5% parece exagerado, puede llegar a pasar si se toma algunos rubros, pero cómo venía el comportamiento las 3 primeras semanas del mes de octubre, si la última semana hubo algún tipo de movimiento, estaría dando 4,2 aproximadamente la inflación del mes de octubre. Pero, por supuesto, habrá que esperar la versión oficial, ¿no? Profesor, para la próxima semana, un tema que me interesa hablar porque es un capítulo aparte. El tema de las relaciones internacionales, ¿cómo va a repercutir la situación en la región? La situación de Bolivia inestable, de Chile inestable, Ecuador inestable, la relación con Brasil, Uruguay es más tranquilo. Y hay un tema que se llama Entre dos tierras, de los héroes del silencio. Argentina va a estar entre dos populismos en lo que se refiere a relaciones. Entre el populismo de López Obrador o el populismo de derecha de Donald Trump. ¿Cuál es la línea a seguir y qué indicaría o qué propondrían los que conocen este tema? ¿Cómo se tiene que mantener una relación u otra? ¿Le parece que es un va a ser un gusto para ver la visión de los economistas? La próxima semana, porque claramente todo lo que tiene que ver con el capítulo de la economía internacional es muy importante en una región que está muy convulsionada y una región que está expulsando capitales y que por lo tanto eso perjudica a la Argentina en momentos en los que la Argentina y la región en general lo que está necesitando es inversiones, con lo cual el tablero internacional y las piezas políticas que uno vaya jugando, por supuesto, van a ir modificando ese tablero, con lo cual va a ser un gusto la semana que viene adentrarnos un poco en esa temática.